Buenas noches, queridos hermanos. Por la gracia y por la misericordia del Señor, estamos nuevamente en la casa del Señor para alabar, glorificar su santo bendito nombre. Antes de dar inicio a nuestra reunión, vamos a tomar el corito número 38. Corito 38. Yo sé a quién he creído y cierto estoy que Él es poderoso para guardar lo que con Él he depositado hasta aquel día cuando el Señor volverá. El corito 38. Yo sé a quién he creído y cierto estoy que Él es poderoso para guardar lo que con Él cosechado hasta aquel día cuando el Señor volverá. Yo sé a quién he creído y cierto estoy que Él es poderoso para guardar lo que con Él he cosechado hasta el día cuando el Señor volverá. Bien, buenas noches para todos, muy bienvenidos a este lugar, en gracia y misericordia del Señor. Gracias también por estos hermosos pasajes que nos leyó nuestro hermano, hablando de la puerta, ¿no? Y la puerta es Cristo. Él es el que dijo que yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. La única manera de poder entrar al reino de Dios, la única manera de entrar al cielo es por la persona del Señor Jesús, creyendo en Él de todo corazón, recibiéndole como Salvador y Señor de su alma, ¿sí? De esa manera. Gracias al Señor por esta hermosa lectura que tuvo nuestro hermano y esta explicación así. Bien, quería continuar en esta noche, después de tiempo, en la cual un servidor dio lugar también a otro hermano, sobre las inescrutables riquezas de Cristo. Hemos leído algo de eso. Y les invito, hermanos, a poder abrir nuestra Biblia en el libro de Efesios. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Podemos leer desde el versículo 5 de este capítulo 3 y en adelante. Efesios capítulo 3, versículo 5 en adelante. El apóstol viene hablando de este misterio que Dios le había revelado a él. Él es el administrador de la revelación de este hermoso misterio y ahora empieza él a decir: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios
que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, la cual son vuestra gloria. Bien, que Dios bendiga esta primera lectura de la palabra del Señor. Si bien no vamos a tomarla todo, es imposible poder tomar todo el pasaje. Hay tantas cosas para mirar y observar realmente. La gracia del Señor que Dios nos ha revelado por medio del apóstol Pablo a su iglesia. Nosotros somos parte integral de esa iglesia, la iglesia del Señor. Nuestros hermanos hablaba de cristocentro y realmente toda la Biblia se centra en Cristo. Toda la revelación de la Escritura, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, se centra en Cristo. Y nosotros como hijos de Dios, como familia de Dios y como iglesia de Dios, Cristo es nuestro centro. Así de esa manera. Y el apóstol habla de este misterio que estaba escondido desde los siglos, dice, ¿no? Este misterio que fue revelado, ¿no es cierto?, al apóstol Pablo, ¿no? Y la cual él es el administrador, quiere decir el que realmente administra todas estas cosas para aclararnos todos los conceptos, toda la doctrina que en ellos encierra, ¿sí? Hemos estado mirando lo que contiene este misterio, ¿no? Y hemos estado mirando ahí en qué significa. Voy a leer otra vez versos 5 y 6, ¿sí? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora, tiempo presente, es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. ¿Y en qué consiste este misterio? Después lo dice. Este misterio consiste en que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio. Sí, así. Este misterio que encierra esta riqueza, que encierra estos privilegios, esta posición tan elevada que tiene la iglesia y que por ende lo tiene cada creyente, cada redimido al ser miembro del cuerpo de Cristo, realmente algo muy glorioso. Hemos entonado en este himno 35, donde nos habla de una hermosa ciudad, elegido en el reino de Dios más allá, de su muro de jaspe sabido, de oro puro es aquella ciudad, haciendo una mención clara al Apocalipsis. Aquellos que leímos y volvimos a leer otra vez allí Apocalipsis capítulo 21, 22, allí nos habla de todo lo que allí más o menos se revela en ese hermoso himno que hemos entonado. Pero ¿cómo termina el coro? ¿De qué manera lo termina? Mas ni aún la mitad de sus glorias al hombre se puede contar. Miren. Más ni aún. O sea, tenemos revelado en la palabra de Dios, hermanos, en el privilegio que Dios nos ha dado de su palabra. Pero esta palabra, voy a hacerlo así más enfáticamente, a esta palabra que es la palabra verdadera,
la palabra viva de Dios, ¿sí? Nos revela aquello que está al alcance en el conocimiento nuestro, ¿sí? De las cosas que sabemos, de las cosas que conocemos en el mundo material, ¿es verdad? En el mundo material conocemos lo que es el jaspe, lo que es el zafiro, acá nos habla ahí en Apocalipsis, no sabemos lo que es el oro, ¿sí? De esa manera. Pero todo esto es en palabra humana, todo esto en palabras entendibles para nosotros, ¿sí? De esa manera. Pero esto, hermanos, va aún mucho, pero mucho más allá de lo que tenemos revelado en su santo libro. ¿Podemos entender algo de esto? La dimensión que tiene esto es para elevarnos a un punto mucho más sublime, mucho más glorioso, para darnos a entender realmente qué cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido siquiera en pensamiento de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Entendemos? ¿Sí? ¿Entendemos así de esta manera? Cosas conocidas en palabras humanas para entenderlas, para comprenderlas, pero su dimensión escapa a la mente finita del hombre. Mire lo que Dios ha hecho. Mire lo que Dios nos ha dado en la persona del Señor Jesús. Mire lo que Dios nos ha regalado en el don glorioso de su bondad, de su misericordia y de su amor para aquellos que han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador personal. ¿Qué dimensión que escapa? Mas ni aún la mitad de su gloria al hombre se puede contar. Miren, es que, hermanos, cuando pensamos en esto que es tan glorioso, muchas veces, varias veces, más que muchas veces, alguna vez, lo dije aquí, que nos vamos a sorprender sobremanera de todo el concepto que tenemos acerca de las cosas celestiales, acerca de las cosas gloriosas, acerca de las riquezas en gloria. Nos vamos a sorprender. ¿Por qué? Porque esas cosas son celestiales, porque esas cosas tienen naturaleza de Dios, naturaleza divina. No tiene naturaleza humana, no está hecho por el hombre. Por eso encontramos un tabernáculo no hecho con la mano de hombre. Ya podemos imaginarnos al ser de la mano de Dios. Miren, una casa eterna, hecha en los cielos. Miren, esto es lo que está preparado para los suyos. Miren, de esa manera, que lleva la calidad, que lleva la garantía, que lleva la seguridad de la naturaleza de Dios. Mire cómo son las cosas, de la naturaleza de Dios. No podemos jamás comparar esos celestiales, esas cosas gloriosas, esas cosas sublimes, jamás comparar con algo tan hermoso y tan precioso aquí en la tierra, pero que son perecederos, que un día va a perecer, que un día va a terminar. Aquello es eterno. Por eso el apóstol realmente expresa con un corazón agradecido, con un corazón realmente grandioso en su ser, ¿no? De sentimientos, de afecto, de amor al Señor, y dice las inescrutables riquezas de Cristo, es decir, lo que no se puede contar. ¿Ah? No se puede enumerar todo. Conocemos en parte, pero no conocemos todo. ¿Vio cómo es la cosa?
de esa manera. Y habíamos mirado y comenzado nuestra meditación en la Escritura, en la Palabra de Dios, en su oportunidad anteriores, sobre la promesa, ¿no? Esta promesa que Dios había dado a Abraham, ¿no? Esa promesa que Dios había dado a Abraham, que en ti serán benditas, ¿se acuerdan? Todas las naciones de la tierra. ¿Y en qué consistía esa promesa? ¿No? Esa promesa tiene que ver con la descendencia de Abraham, ¿sí? Abraham tuvo un hijo al final ya de su edad, muy avanzada. El milagro de Dios para formar un pueblo para su nombre, que es pueblo de Dios escogido en la tierra, como es Israel. Miren, y hemos visto también la última vez que los verdaderos israelitas, la verdadera Jerusalén, es justamente, tiene que ver con el pueblo de Dios, con la iglesia. ¿Verdad? ¿Cómo es la cosa? Hemos leído allí en Romanos que no son hebreos los que han nacido, no son israelitas los que han nacido, ni por ser descendientes de Abraham, sino aquellos que son de la fe en Cristo. Eso es lo que pertenece a Jerusalén celestial, al Israel celestial, de esa manera. Y se está refiriendo a su iglesia, a la iglesia del Señor. Eso hemos visto de la vez anterior que hemos tenido la oportunidad. Y en este pasaje dice, hablándonos del misterio que estaba escondido, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Mire qué gracia, mire qué gloria. Los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que hemos venido del mundo al conocimiento de la verdad. Nosotros, los que no son israelitas, nacidos en Israel. Esos son los gentiles, venidos de todos los pueblos, de toda lengua, de toda nación. Esos son los gentiles. Mire, hemos venido al conocimiento de la verdad en la persona del Señor Jesús para formar un pueblo aparte para su nombre, que es la iglesia. Justamente la iglesia significa sacado hacia afuera, sacado del mundo para formar un pueblo para su nombre, para el nombre del Señor. Mire, los gentiles son ¿qué? Coherederos. Nos habla de herencia y de herencias eternas. Vamos a leer un poco sobre este punto que hemos obviado las veces anteriores, ¿sí? Coheredero. Leamos, por ejemplo, Romanos capítulo 8. El apóstol allí se encarga en explicar esto. Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. Mire lo que dice el apóstol. Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Y ahora mire la razón, mire cómo Dios posiciona a aquellos que han creído en Él y que tienen su Espíritu Santo, ¿sí? De esa manera. Y si hijo, aquí viene la razón, y si hijo, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Mire, qué bendición. Y si hijo, Dios nos ha dado esta posición de ser hechos hijos de Dios. Hemos sido adoptados para Dios, para ser sus hijos, al creer en el Señor Jesús, al nacer de nuevo a través de la fe en Cristo. A través de la fe en Cristo, nacemos de nuevo, al nacer en una nueva familia. Participamos de Dios mismo porque Dios nos ha dado
de su mismo espíritu. Mire, de su mismo espíritu. Qué tremendo es esto, ¿no? Qué grande que es esto. Por eso, y si hijos, también herederos. Aquí viene la razón. Al ser hijos de Dios, somos herederos de Dios. O sea, todo lo que Dios tiene para darnos. Todo lo que Dios ha preparado. Darnos en esta vida y darnos en la vida futura. Todo. ¿Y qué más dice? Y coheredero con Cristo. Porque al fin y al cabo Cristo es el verdadero heredero. ¿Ves? Tenemos allí en Hebreo eso, que Él es el heredero de todo, de toda la creación. Mire, Él es el dueño de todo el universo. Y es el dueño, si es el heredero natural, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Mire, por el hecho de ser el creador de todo, es también el heredero de todo. Mire, así que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Mire qué bendición. Esta bendición está revelada a través de su evangelio, de la inescrutable riqueza. Toda la herencia espiritual, celestial, gloriosa, la tenemos en Cristo. Mire, qué grandioso que es esto. Y si hijos, también herederos. Y ahí aclara el apóstol desde el verso 17, herederos de Dios. Mire, herederos de Dios. Somos, por el hecho de ser hechos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos, ¿sí? Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y coherederos con Él. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Esta palabra, juntamente con Él seamos glorificados, implica el hecho, ¿no es cierto?, de la transformación. El creyente es transformado. Llegará el momento que cuando el Señor venga, todo esto corruptible será transformado en incorrupción. Esto mortal en inmortalidad. Y ahí nos habla de esa glorificación. De esa parte espiritual que tomará el cuerpo. El cuerpo del creyente, hermano, es un cuerpo separado, es un cuerpo santo, ¿sí? Pero no es un cuerpo, digamos que no es un cuerpo redimido. Nuestro cuerpo todavía no está redimido. Lo que está redimido es nuestra alma. Cristo redimió nuestra alma. Nuestro cuerpo es santificado, pero no redimido. Mire qué diferencia. Pero llegará el día cuando nuestro cuerpo va a ser glorificado, semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Ves? Qué grandioso, ¿no? Eso espera al creyente. Por algo real, verdadero, el apóstol Pablo dijo estas palabras. Porque para mí, el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque pasa a gozar de toda esa gloria. Pasa a disfrutar de la presencia del Señor. Pasa a disfrutar de una paz que jamás conoció aquí en esta vida. Mire, nuestra paz es tan débil, ¿no? Cualquier cosa nos afecta. Por eso oramos al Señor realmente, para que el Señor nos dé paz en nuestro corazón. Realmente, en un mundo de tantas convulsiones, de tantos problemas, muchas veces nos aflige, ¿no? Muchas veces estamos ansiosos. Y por eso el apóstol dice que debemos orar a Dios y descansar en Dios, para que la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guarde nuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Mire, una es la paz con Dios, esa paz con Dios que la realizó el Señor Jesús en la cruz, porque antes éramos enemigos, éramos extraños, ¿sí? Y la paz vino mediante el hecho
de creer en Él. Paz con Dios, éramos enemigos, ahora hay paz, hay reconciliación, hay perdón, hay acercamiento hacia Dios. ¿Ves qué importante? Pero en nuestra vida diaria, hermanos, necesitamos de la paz de Dios. En medio de la tormenta que ruge, sí, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, gozar de esa paz de Dios que sobrepuja, que sobrepasa todo entendimiento, toda circunstancia, como dice las Escrituras. Bueno, todo eso es mediante la persona del Señor Jesús. En Él gozamos de todas esas bendiciones de Dios. Y si hijos, también herederos con Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Herederos de Dios, porque Dios es el que nos da, Dios es el que nos bendice con todas estas bendiciones. ¿Sí? De esa manera. Pasemos ahora a Gálatas. Gálatas capítulo 4. Nuevamente allí el apóstol Pablo hablando a los de Gálatas. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7. Mire lo que dice allí. Dice así: y por cuanto sois hijos, Dios envió en vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, ¿por medio de quién? De Cristo. Mire qué precioso es él, la herencia del creyente. Goza por el hecho de ser hijo. Y por cuanto soy hijo, somos hijos de Dios. Y Dios envió en vuestros corazones el espíritu ¿de quién? De su Hijo. No está hablando de su Espíritu Santo. ¿Se acuerda que Él prometió? Y si me fuere, enviaré el Espíritu para que esté con vosotros para siempre. Él lo prometió. Fue necesario que Él se vaya a los cielos, que sea entronizado en el cielo y enviar a su Hijo. ¿Sí? Estar allí en el trono de Dios a la derecha de su Padre. ¿Sí? Vuestro corazón. Y Dios envió en vuestros corazones el Espíritu de quién? De su Hijo, que es el Espíritu de Dios también al mismo tiempo, el cual clama Abba Padre. Esta expresión Abba Padre, ¿no? Nos habla de esa intimidad, de esa relación tan íntima entre el creyente y Dios el Padre. Mire qué cosa, qué bendición. Podemos hablar con Dios, ¿no es cierto? Clamar a Dios, ¿sí? Nos habla de eso, el cual clama Abba Padre, Abba Padre. Así que, por este hecho que Dios ha dado de su mismo espíritu, ya no eres esclavo. Antes éramos esclavos del pecado, de esa manera, no eres esclavo, sino que hijo. Y si hijo, aquí viene, y si hijo, también herederos de Dios por medio de Cristo. Dios es nuestro Padre y al ser nosotros sus hijos, tenemos partícipes de esta herencia gloriosa, de esta herencia eterna. Veamos otro aspecto de la herencia, ser heredero de Dios. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2.
versículo 14 al 19. Efesios. Efesios capítulo 2. ¿Qué más? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, del Señor Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no eres extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos, mire, conciudadanos de los santos y miembro de la familia de Dios. Mire, miembro de la familia de Dios. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos. O sea, todos juntos participamos de la ciudad, del pueblo de Dios, y miembros, a su vez, miembros de la familia de Dios. ¡Qué grande! O sea, esa enemistad que había entre el pueblo de Israel y los gentiles, ¿no? Eso el Señor quitó. La ley, éramos transgresores de la ley, nos guardábamos la ley por todo esto, ¿no es cierto? Éramos enemigos, extraños, pero mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Por qué? Porque Él la abolió en su carne, las enemistades. ¿Y qué eran estos? La ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos, es decir, el pueblo de Israel y el pueblo gentil, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué? La paz. Ahora ya no hay enemistad en ese sentido. La iglesia ahora se compone de judíos convertidos a Cristo y de gentiles convertidos a Cristo. Y de los dos, ya no son más judíos en el aspecto, digamos, de haber nacido en Israel, ni esto tampoco, no son más gentiles, sino son un nuevo pueblo, una nueva nación, un nuevo cuerpo. Él mató las enemistades, porque Él abolió, aboliendo en su carne, dice acá, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Él la abolió. ¡Qué grande! ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién podría hacer eso? Nadie. Entendiendo claramente que estas leyes fueron dadas por Dios al pueblo de Israel por medio de un mediador. Fueron dadas por Moisés. Por eso se habla mucho de la ley de Moisés. La ley de Moisés. Sí, de esa manera se habla. Así que por este hecho son herederos. Y al ser herederos, somos participantes de toda la herencia, de toda la gloria de Dios. Qué grande, qué maravilloso, al ser herederos. Y vamos a ir concluyendo esta parte. Efesios capítulo 1 y el verso 11. Mire lo que dice allí en este mismo libro de Efesios, capítulo 1. Podemos leer un poquito el verso 3.
antes de ir al 11. Dice así, mire cómo comienza esta parte de la alabanza y del reconocimiento de Dios, el apóstol Pablo, por todo lo que Dios nos ha bendecido. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Mire cómo se expresa este comienzo en la descripción de las bendiciones que recibimos de Dios como hijo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es bendecir aquí? Bendecir aquí en esta expresión significa alabar, significa ensalzar, significa glorificar a través de nuestra boca, de nuestro corazón, fruto de labios que confiesan su nombre, sí, bendito. Y nada más que eso, ¿qué podríamos hacer? Pero resulta ser que el bendito, el glorioso, el que tiene toda la bondad, toda la gracia, toda la misericordia, el bendito, resulta ser que ahora nos bendice a nosotros. Mire qué cosa se da aquí. En primer lugar, nuestra alabanza al Señor. Pero ahora el Señor nos bendice a nosotros con cosas posicionales, gloriosas y eternas. Mire cómo son las cosas. Nosotros no podemos darle a Dios nada a cambio. Solamente nuestro corazón, solamente nuestro ser, solamente nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestro reconocimiento y decirle, Padre bendito. Pero ese Padre bendito es el que nos bendijo con toda bendición espirituales en Cristo Jesús, en los lugares celestiales. Miren, todo lo que implica eso, todo lo que conlleva eso, en el significado, en la dimensión de ese significado. Miren, en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. ¡Qué grandioso! ¡Qué glorioso! En Cristo Jesús estamos colmados de esas bendiciones celestes, porque son celestiales. Mire cómo son las cosas. Versículo 11 le dije, ¿no? Versículo 11. En Él, aquí el pronombre Él es Cristo, otra vez, porque estas bendiciones vienen por medio de Él, ¿sí? Dios nos bendice en Cristo. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. Qué grande, qué glorioso. En Él, en Cristo Jesús, asimismo tuvimos, ¿qué herencia? ¿Qué clase de herencia? Herencias eternas, herencias gloriosas, sublimes, en el cielo, del cielo, ¿sí? Tuvimos herencia, habiendo sido, ¿qué? Predestinado. Esta palabra predestinado quiere decir destinar algo antes de tiempo, separar algo antes de tiempo, antes de su propósito, antes del fin de algo que queremos. Eso significa predestinar. Mire, Dios ya nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Mire, para esta gloria, para esta bendición máxima. Ya nos conoció. Estamos hablando en la escuela dominical algo acerca de las prerrogativas que Dios tiene.
algo de esto, y una de esas prerrogativas es la omnisciencia de Dios. Dios, que conoce infinitamente todas las cosas, nos conoció a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Mira, y nos predestinó conforme a ese propósito de hacernos hijos suyos. Mire qué grande. En él asimismo tuvimos herencia, versículo 11, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según que el designio, según su designio, según su voluntad, según su voluntad, ¿sí? El designio de su voluntad. ¿Para qué dice? A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Hermanos, si no tenemos un corazón abierto para Él, estamos en falta. Si no le estamos alabando, estamos en falta. Si no le rendimos a Él cada día nuestro corazón, estamos en falta. Porque ¿qué Dios espera de ti? ¿Qué Dios espera de mí? Que seamos instrumentos para la alabanza de su gloria. ¿Se dan cuenta? Y ese hecho de ser instrumento para la alabanza de su gloria, no es solamente aquí en este lugar, es en todo lugar, en todo momento, en nuestra casa, en nuestro hogar, en la calle, en el trabajo, en la escuela. Tenemos que ser para la alabanza de su gloria. Nuestro testimonio, nuestro andar, nuestro hablar, nuestro comportarnos, todo eso forma parte a la alabanza del Señor. Mire, no es solamente cantar al Señor, es alabar al Señor a través de nuestros hechos. Por eso se nos habla en las Escrituras que los pájaros alaban al Señor. ¿Y por qué los pájaros alaban al Señor? ¿Has escuchado alguna vez de los pájaros cantar algún himno conocido? No. Hace justamente para el propósito de lo que ha sido creado. Ese propósito por la cual son creados cada uno en su forma de ser, alaban al Señor. Mire, y nosotros hemos sido creados para que toda esta bendición de ser hechos hijos de Dios, de ser herederos de Dios y coherederos con Cristo, es para alabanza de su gloria. Ese es el propósito. Y si no andamos así, si no hacemos así, estamos en falta. Yo el primero. Miren cómo son las cosas. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, lo que primeramente esperábamos en Cristo, ¿no? O sea, lo del pueblo de Israel, en primer lugar, porque primero vino a los suyos. Primero vino a los suyos. ¿Sí? Colosenses 1:12. Nuestro tiempo se va. Colosenses capítulo 1, versículo 12. Colosenses capítulo 1 y el versículo 12. Mire lo que dice. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Mire, con gozo, alabando al Señor con gozo, dando gracias a Dios, que nos hizo ¿qué? Aptos. ¿Qué es ser aptos? Es ser preparados para un propósito, aptos, que reúne las condiciones para hacerlo. Antes de tener a Cristo, antes de ser salvos, no éramos aptos. Aunque le llamásemos a Dios como Padre, rezamos un Padre nuestro, no éramos hijos de Dios, así que no teníamos la facultad de decir a Dios, Padre nuestro que estás en el cielo. Miren, porque no éramos aptos. Estábamos en pecado, estábamos alejados de Dios todavía.
Pero ahora Dios ha puesto su mismo espíritu en nosotros. Hemos nacido de nuevo. Por lo tanto, formamos una familia, formamos un pueblo, somos hijos de Dios. Dios nos ha dado de su mismo espíritu. Miren. Y a partir de ahí somos aptos. Antes no. ¿Cuántas personas aquí en el mundo invocan a Dios? Pero no de una manera correcta. Dios mío, por ejemplo, por cualquier cosa. Pero es cierto que Dios es suyo. ¿Es verdad? ¿Lo tienes a Él en cuenta en tu vida? ¿O en ciertas circunstancias nomás lo tienes en su vida? ¿Ah? Por eso, Dios nos ha hecho aptos en Cristo. Y para ser aptos, Él nos ha transformado. Hemos nacido de nuevo. Nos ha dado de su mismo espíritu. El apóstol Pablo dice, para que seamos participantes de su santidad. Mire, participantes de la naturaleza divina. Eso lo dice el apóstol Pedro. Mire a qué grado llega el creyente como hijo de Dios. De esa manera, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos. ¿Para qué? Para participar de la herencia de los santos en luz. Miren, jamás íbamos a heredar nada, jamás íbamos a participar de nada si no hubiéramos sido hijos de Dios. Miren, eso fue la voluntad de Dios, eso fue el propósito de Dios realmente, esa herencia eterna. Primera de Pedro 1:4. Terminamos con eso. Primera de Pedro, el capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, esto que estábamos hablando recién. ¿Para qué nos hizo renacer? Para una herencia, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Mire qué grande. Bendito, otra vez la bendición, otra vez la alabanza por todo lo que viene después. El Dios y Padre nuestro, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Volver a nacer quiere decir esto que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo. Si no naciere de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Y después le dice, no podrás entrar en el reino de Dios. Miren, renacer. ¿Para qué? Para una esperanza que viva. ¿Y por qué es una esperanza viva? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mire, si el Señor Jesús no hubiera resucitado, no habría esperanza. Si el Señor Jesús no hubiera resucitado, no habría salvación, no habría perdón, nada. El apóstol Pablo dice que si Cristo nos resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, y aún los que murieron, perecieron, dice el apóstol. Miren, pero Cristo resucitó, ese es el fundamento. Porque Él resucitó. Su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y ahora bien, para una herencia incorruptible. Una herencia incorruptible. Una herencia incontaminada. Una herencia inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¡Qué grande! ¿Puede pensar en Dios? ¿Puede pensar en su naturaleza? Y cuando pensamos en su naturaleza, decimos que Dios es un Dios incorruptible.
Así está escrito en su palabra. Dios es un Dios incorruptible. Dios es un Dios incontaminado. Jamás se contamina con el pecado, con la maldad. No lo puede soportar. Incontaminable. Dios es un Dios inmarcesible. Permanece para siempre. Miren, jamás se envejece. Jamás cambia. Jamás cambia. Miren, es invariable. Invariable. Miren. Y cuando leemos, hermano, esto aquí, ¿con qué material está construido esta herencia? ¿Con qué material está hecho? Está hecho con los materiales de Dios. Está hecho con la naturaleza de Dios, que es perenne, que es permanente y que es eterno. Miren, son cosas gloriosas. Por eso dije hoy, estas cosas trascienden mucho más allá de nuestro pensamiento, de nuestra idea de lo que conocemos, de lo que sabemos, lo que es una herencia. Mucho más allá. Por eso, realmente, como dijera aquella reina, cuando visitó la reina de Sabá, cuando visitó a aquel rey, le dijo estas palabras: había oído mucho en mi tierra acerca de ti y de tus cosas. El rey Salomón le dijo, pero ahora me doy en cuenta que es mucho más de lo que me dijeron, mucho más de lo que me hablaron. Y podemos decir con el poeta, porque aún la mitad de su gloria al hombre se puede contar. Gracias, Señor. Gloria a su nombre. Porque esas cosas que Dios ha preparado son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y esa es nuestra porción como hijos de Dios, como iglesia, como cuerpo del Señor Jesús. A Él sea toda la gloria